Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 11 y hoy vamos a hablar de la mujer en la iglesia, la cabeza cubierta. El atavio de las mujeres o atavío de las mujeres. Aquí, como siempre hemos dicho, vamos a poner mucho cuidado con esta lectura que vamos a leer hoy, porque hay muchas cosas que vamos a aprender de ella. Y tenemos que ser cuidadosos con la palabra. Y realmente mucho se habla de las mujeres con la cabeza cubierta, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que dice la palabra en el día de hoy. Dice el verso 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, enfrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Esto es palabra del Señor que hemos estado leyendo aquí y vamos a ver qué aplicaciones encontramos. Mire, Corinto. Pablo esta carta la manda a Corinto, pero tenemos que adecuarnos al tiempo, ¿verdad?, que se está viviendo en ese momento. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano de ayer y el de hoy es diferente. No, servimos a un mismo Dios, respetamos a un mismo Dios, pero la cultura en que cada cierto tiempo o en cada cierto país varía. Vamos a ver, porque simplemente lo doy como anticipación, pero vamos a ver. Primero comienza diciendo Pablo, sed imitadores de mí. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Realmente Pablo, ¿verdad?, obedece al Señor, obedece su palabra, lleva la cosa como debe de ser. Entonces realmente Pablo aquí está diciendo, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Cuando él dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, simplemente dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, sigan mi ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo está llevando? Está obedeciendo su palabra, como estoy diciendo. Está llevándola tal y como se la han dejado. Y así mismo debe ser cada uno de nosotros. Usted puede ver a 1 Corintios 4:6. Ahora, él continúa diciendo aquí en el verso 2, dice de esta manera, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí,
y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Él dice que los alaba porque ellos han retenido las instrucciones tal como se las entregó. O sea, ustedes están obedeciendo como yo se lo he entregado. Él lo que está diciendo, los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Eso Pablo le está diciendo. Entonces, realmente, hasta aquí vemos que él lo está felicitando. Ahora bien, cuando él habla de ser imitadores de mí, realmente, cuando él menciona ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, en la Biblia se refiere a seguir su ejemplo de vida cristiana. Y Pablo insta a los creyentes a imitar su conducta y estilo de vida, siempre que él mismo esté siguiendo el ejemplo de Cristo. En otras palabras, busca que los creyentes reflejen las virtudes y el amor de Cristo en sus vidas, tomando a Pablo como un modelo humano de seguir en ese camino. Cuando él habla de que lo alaba, ¿verdad? Porque retiene las instrucciones como la enseñó, realmente, como le he dicho, él lo felicita porque siempre se acuerdan de él y obedecen sus enseñanzas, ¿verdad? Usted puede ver 1 Corintios 4:17, 2 Tesalonicenses 2:15, instrucciones, las instrucciones que él dio, o la enseñanza apostólica y las verdades centrales de la fe cristiana que Pablo enseñó, verso 23. También puede ver la 1 Corintios 15, del 1 al 11, Gálatas 1:12, 1 Tesalonicenses 2:13, y los capítulos 11 al 14 abordan 3 problemas relacionados con el culto público que vamos a ver. Habla del uso del velo, la cena del Señor, los dones espirituales. Y Pablo no inventó las verdades que aquí se denuncian, sino que se apoyó en las enseñanzas cristianas impartidas por los apóstoles. Dice el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Oye, como dice Pablo, es la cabeza, entonces, porque Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces le dice, ahora quiero que sepan esto, Cristo tiene autoridad sobre todo hombre y el hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. Ese es el patrón a seguir. Hoy en día vemos como, ¿verdad? Lamentablemente hay mujeres que son la cabeza de la casa, vamos a decir, del hogar, en un hogar. Y no puede ser así, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Y dice claramente aquí Pablo en el verso 3, ahora quiero que sepan esto, Cristo tiene autoridad sobre todo hombre y el hombre tiene autoridad sobre su esposa. Pero vaya usted a saber cómo ha cambiado esto. Pero realmente si nos llevamos de la palabra, el hombre cabeza de hogar. Ahora bien, tenemos que entender que el hombre entonces tiene que, como cabeza, tiene también que comportarse como tal. Porque también eso pasa. Tenemos que decir las cosas, ¿verdad? Como son. El hombre es cabeza de la mujer, pero tiene que comportarse como tal. Entonces, usted puede ver a Efesios 1:22, a Efesios 4:15, Efesios 5:23 y 1 Corintios 3:23. Pero hay 2 puntos que yo quiero que observemos aquí en cuanto a esto. Las mujeres deben estar sometidas. Este mandamiento es una aplicación específica del principio general expresado en Efesios 5:21. En un sentido, el amor del esposo por la esposa es también una forma de sumisión cristiana. Gálatas 5:13-14. Por tanto, la sumisión de la esposa al esposo no degrada o la hace inferior, pues ambos deben someterse a Cristo y a su vez uno al otro. O sea, no es que porque yo soy la cabeza del hogar y la mujer está sometida a mí, ya por eso soy. No, los dos debemos someternos a Cristo y cuando nos sometemos a Cristo en este hogar, pues funciona mejor y someternos unos a los otros. Entonces, el marido, estos son los 2 puntos que quiero dar, el 1, entonces el 2, el marido es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Al esposo se le ha dado la gran responsabilidad de liderato en su hogar, siguiendo en todo el ejemplo de Cristo, Efesios 5:21, 25 al 29. Además, la mujer es gloria del varón, 1 Corintios 11:7, debido a que fue creada como su compañera apropiada, idónea, para cumplir su papel, versículos 5 y 7. Vamos a recordar algo. Cuando
el problema de Adán y Eva, recordemos que ellos, como se dice, ¿verdad? Comieron de la manzana. Vamos a decir, la mujer le da a Adán, Eva le da al hombre, el hombre come. Cuando el Señor llama a Adán, que Adán está escondido, ¿verdad? ¿A quién llama primeramente el Señor? ¿Llama a Adán o llama al hombre? O sea, llama a Adán o llama a Eva, perdón. Llamó a Eva, no llamó a Eva, llamó a Adán. Porque él es la cabeza, lo llama y le dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Y la mujer ya sabemos lo que pasa con la serpiente. Entonces, el hombre es cabeza de hogar. Y desde ahí vemos como el Señor llama a Adán primero. El marido es cabeza, así como Cristo era cabeza de la iglesia. Y si le ha dado gran oportunidad de relato en su hogar, siguiendo en todo ejemplo de Cristo, Efesios 5, 25 al 29. Además, la mujer, como decía, es gloria del varón. 1 Corintios 11, 7, debido a que fue creada como su compañera apropiada para cumplir su papel en los versos 15 al 7. Dice el verso 4, que podemos ver aquí. El verso 4 dice de esta manera: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. O sea, si el hombre ora a Dios o habla en su nombre con la cabeza descubierta, no le da a Cristo la honra que merece, dice el verso 4. O sea, afrenta, avergüenza, afrentar es avergüenza. Hechos 13:1, 1 Tesalonicenses 5:20. A estas verdades sobre la naturaleza humana se resumen costumbres sociales como la del velo, con que las mujeres se cubren, aún en las culturas paganas, tanto las verdades espirituales permanentes como los hábitos culturales se tratan dentro de este tópico, cuya esencia no reside en el uso del velo por las mujeres, sino en su disposición interior, especialmente hacia su esposo. El verso 5 nos dice, entonces encontramos que dice de esta manera, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, sigue diciendo el 5, y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto a su esposo, es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Recordemos, ¿verdad?, que el velo es como un respeto hacia el hombre. Esa mujer tiene su esposo, porque él es la cabeza de ella. Entonces, usted puede ver a Hechos 21:9, Deuteronomio 21:12. Una mujer que aparecía descubierta en público era considerada como una perdida e inmoral. Y no cubrirse el cabello o una cabeza afeitada era símbolo de una condición perdida o corrupta. Levítico 14, 8 y 9, número 5, 18. Aún así, estos versículos destacan la desgracia de las mujeres que no mostraban su sumisión en el culto público. Tenían que cubrirse la cabeza, ¿verdad?, como respeto a su esposo, porque él es la cabeza del hogar. Durante el primer siglo, las mujeres se presentaban en público con la cabeza cubierta con el velo. Esto era la costumbre, y eso sí quiero que entendamos, era la costumbre entre las mujeres judías, griegas y romanas, aunque la forma del velo variaba y era parte integral del vestuario, integrante del vestuario. Dice, mientras oraba o profetizaba, las mujeres oraban y profetizaban en los servicios de adoración pública. Y Pablo está describiendo la manera en que estas actividades deberían hacerse. Dice el verso 6, si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que la afeite. Pero si le da vergüenza, afeítesela, entonces que se la cubra. Si le da vergüenza afeitársela, dice el 7. El 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Cortarse el pelo o raparse el cabello, corto o rapado en las mujeres, era deshonroso en esa cultura, ya que su pelo sería muy similar al de una ramera. Eso era lo que pasaba. El verso 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de ¿quién? Del varón.
dice el verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Génesis 1:26. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras, mi querido, mi querida. Algunos argumentan que sugiere la autoridad del hombre sobre la mujer, mientras que otros lo ven como una reflexión sobre la relación entre Dios, Cristo y la humanidad. Las interpretaciones pueden variar según las tradiciones teológicas y culturales. Pero aquí estamos mirando, ¿verdad?, quién es la cabeza de quién y por qué se hacía. Dice el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque Dios no sacó de la mujer al hombre, mi querido. No, sino que del hombre sacó a la mujer. Entonces, realmente, usted puede ver a Génesis 2:21 y 23. Dice el verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, usted puede ver a Génesis 2:18 al 23, porque Dios claramente no creó al hombre para la mujer, sino que a la mujer la creó para el hombre. Aún así, todo esto vemos cómo, por qué el hombre es la cabeza del hogar, cómo es, ¿verdad? Entonces, realmente dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Dice el verso 10, por eso la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar su respeto por la autoridad del hombre y también su respeto por los ángeles. Esto es lo que pasa. Entonces los ángeles en ese momento, los ángeles representaban, representaban las esferas espirituales, y lo que aquí se dice quizás se refiera a los esfuerzos de seres demoníacos caídos por instigar al orgullo e inferir cada vez que se puede inspirar en arrogancia. También es posible que la frase aluda a la autoridad original que se perdió en el jardín del Edén por estar Eva descubierta. Esto es causa de haber actuado con independencia de Adán. En esa ocasión se perdió el sentido de la autoridad y el privilegio acceso de la pareja a aquel lugar. Génesis 3:24. Detrás del simbolismo de llevar el velo está el reconocimiento de la necesidad humana de acatar la autoridad divina, si es que la humanidad va a recuperar lo que ha perdido. Génesis 1:28. La verdadera autoridad viene de la mutua subordinación, tanto de los hombres como de mujeres, esposo y esposa, están llamados a comprenderla. Efesios 5:21. Realmente vemos como Eva, ¿verdad?, no respetó a Adán y vimos lo que pasó. Entonces, el Señor, ¿verdad?, como cabeza de hogar, mantiene al hombre. Entonces, la mujer debe estar, es una ayuda idónea para el hombre, pero como decimos, aunque se escuche así, tanto el hombre debe respetar a la mujer, someterse, como la mujer debe someterse al hombre y el hombre a la mujer. Pero la autoridad el Señor la delegó en el hombre. Dice el verso 11, ya terminando, dice el verso 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer, ¿verdad? Ni el hombre es independiente de la mujer, ni la mujer del hombre. La posición de la mujer no significa inferioridad espiritual. Los dos son iguales delante de Dios para la salvación. Génesis 3:28. Ambos proceden la de uno del otro y los dos de Dios. Verso 12. Entonces, realmente, cuando vemos aquí, vemos cómo van entrelazados, pero siempre con una autoridad. Dice el verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Realmente es verdad que la primera mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de una mujer, y es importante entender esto. Pero tanto el hombre como la mujer y todo lo que existe ha sido creado por Dios. Usted puede ver a 2 Corintios 5:18, Romanos 11:36. Dice el verso 13, de aquí del 11 de 1 Corintios, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dice Pablo esta pregunta. ¿Piensan ustedes mismos
si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Usted puede ver a Lucas 12:57. Dice el verso 14. Según nuestra costumbre, es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. 15. Pero no lo es que la mujer se lo deje crecer, y es que Dios le dio cabello largo para que se cubra la cabeza. Entonces dice el verso 16, aquí terminando ya, dice el 16, con todo y eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Y este punto sí vamos a entenderlo. Después de ver que la mujer se cubría la cabeza, después de todo eso, y ver cómo debía de hacerlo, entonces Pablo dice, con todo y esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, es lo que le dice Pablo, le digo que ni nosotros ni la iglesia de Dios conocemos otra forma de actuar. Es muy importante verlo aquí. Ya en conclusión, ¿verdad? Podemos ver a 1 Corintios 7:17. Un enfrentamiento apropiado de esta sección está basado en la comprensión de los principios de las costumbres de la sociedad de los Corintios. De la costumbre de la sociedad de los Corintios. Adán y Eva fueron creados para la humanidad como un todo, el orden y de la forma en que fueron creados revelan la gloria de Dios, del verso 7. Realmente aquí vemos cómo Pablo comienza diciéndole, os alabo hermano, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esto no ha cambiado, hermano. Esto no ha cambiado. La mujer debe estar sujeta al hombre. El hombre también debe estar sujeto a su esposa, pero debemos saber diferenciar que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer se ponía su velo, ¿verdad?, para demostrar el respeto a su esposo como cabeza de hogar. Hoy en día, como dice Pablo, ¿verdad?, dice Pablo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Hoy en día, si una mujer quiere ponerse el velo, amén. Eso era una costumbre de los judíos, si quiere ponérselo. Pero también, si no quiere, pues tampoco tiene que hacerlo. Pero recordando siempre que el varón es la cabeza de ella. Y que Cristo es la cabeza del hombre. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Tenemos que tener siempre eso en mente. Vamos a dejarlo aquí hasta el día de hoy. Después vamos a venir con abuso en la cena del Señor. Muchos estaban abusando en cuanto a cómo hacer la cena del Señor y abusaban de la cena del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Usted tiene su versículo, su capítulo. Vamos a estudiarlo más. Si hay algún inconveniente, pues seguimos estudiando. Porque es que este tema del velo es realmente, no vamos a decir controversial, pero es muy discutido en muchas iglesias. Paz de Dios. Hasta la próxima.